profe. Ya si tienen dudas, preguntas, comentarios, ahí me las hacen, por favor. Pues bueno, hoy vamos a hablar un tema muy divertido. Demostración. Cuando nos topamos con ella, con esa palabra, muchos nos hacemos la pregunta, ¿para qué demostrar algo que es evidente? Si el profesor lo dice, ¿por qué hay que demostrarlo? Una muy importante, que es una demostración. ¿Y para qué sirve una demostración? Y muchas preguntas más, ¿no? Entonces, ¿alguien me podría dar una respuesta de la 4? ¿Para qué sirve? ¿O de la 3? ¿Qué es una demostración? Para cerciorarnos que algo es cierto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que, por ejemplo, la 3 sería a partir de unas reglas previas, podrían ser axiomas o lo que sea, eh, se trata de entender profundamente el porqué de alguna oración o de algún caso que se da, ¿no? Quiero pensar. Ok, ok. A la 3 yo respondería que es una comprobación formal para establecer si es verdad o no. Ok. Am, yo para, para la pregunta 3 doy la respuesta de... creo que es un conjunto de enunciados lógicos primeramente y a partir de esos enunciados lógicos se hace un proceso deductivo. En ese proceso deductivo se usan herramientas matemáticas y pues eso, para comprobar qué tan ciertos son los enunciados lógicos que estamos proponiendo. Mm. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, bueno, ¿para qué sirve la demostración? Bueno, pues para comprobar, o más bien como si fuera así un paso del método científico, porque hasta el momento es una hipótesis, así nuestro teorema, y demostrar si es correcto. Ok, ok. Profe, ¿yo puedo comentar algo de la primera pregunta? Ah, ok, va. Yo creo que en algún momento lo que estamos proponiendo no fue tan evidente en algún tiempo y creo que es importante pues llegar a la raíz de eso porque el hecho de razonar sobre algún conocimiento que a lo mejor nosotros creemos que es muy obvio, pues nos ayuda a pensar sobre futuros problemas que pues ya después vemos que no es tan evidente como pensábamos, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda el hecho de tomar algo que creíamos cierto como dudarlo, para que después con ese mismo razonamiento podamos encontrar otras soluciones a cosas que sí no se ven tan fácil de resolver. Ok, va que va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Algún otro comentario? Antes que empecemos con lo divertido. ¿No? ¿Todos piensan más o menos igual? ¿O hay unos que no saben ni la respuesta a estas preguntas? Y bueno, que algunas más relacionadas con demostración. Alguien que diga, no, pues no sé ni para qué sirven, ni qué es una demostración, ni nada por el estilo. Uy, ya se están yendo. Pues no, a ver, explíquenos su razonamiento, profe, que tiene usted sobre la pregunta 3. Ahorita vamos a ver eso, justamente. Mira, bueno, pues empecemos. O vamos a dar un tour por aquí.
En matemáticas nos podemos encontrar con palabras como argumentación, prueba, demostración, justificación, etcétera, etcétera. Y ahí va la pregunta, otra pregunta para ustedes. ¿Hay alguna diferencia en general? ¿Hay una diferencia entre ellas o todas son iguales? ¿O todo lo mismo? Las tres son diferentes, profe. ¿Ok? ¿Hay alguien que dice que son diferentes? Se podría decir que una demostración es una prueba, pero para demostrar necesitas argumentos. Yo no sé si sean, digo, yo puedo decir que tal vez son como sinónimos o se utilizan, ¿no? Pero no sabría decirlo, profe. Ok. Yo pienso que son las distintas etapas para una demostración. Bueno, lo que conlleva. Ok. Yo igual digo que son diferentes, pero están relacionadas. Para los que... Bueno, solo ahorita hay una persona que me ha dicho que es lo mismo, otros que tienen ciertas relaciones, ¿no? Y solo uno que no sabe si son diferentes o iguales, ¿no? O dos, creo. Para los que mencionan que tienen alguna relación, alguien ya dijo, ¿no? Que para él una demostración es una prueba que ocupa argumentos, ¿no? ¿Alguien tiene otra idea diferente? Am, bueno, yo pienso que la argumentación puede ser válida o no, y para eso están las pruebas. Ahí es cuando se puede empezar a refutar e ir deduciendo toda esta información hacia la demostración. Ujú. Va, que va. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Ok. Técnicamente, todo lo que han dicho ahorita son argumentaciones, ¿no? Nosotros argumentamos, estamos argumentando. En ningún momento ofrecemos una prueba y mucho menos una demostración. Algunos más o menos ya tienen idea de qué es una demostración. Por ahí ir en un argumento lógico, deduciendo cosas con ciertas reglas, teoremas, definiciones, cosas verdaderas, para desencadenar en algo verdadero. Ok, en matemáticas todas esas palabras son lo mismo. Argumento, prueba, demostración, justificación, validación. Bueno, salvo que estén hablando en estadística, pues prueba es tiene otra connotación, pero en general, son exactamente lo mismo. Pero fuera de la matemática son completamente diferentes. Una argumentación es justamente lo que estamos diciendo, dando nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Posiblemente nos basamos en algunas experiencias previas o en libros, artículos, etcétera, ¿no? Pero no es así muy formal la situación. Una prueba ya es un poco más rigurosa, pero no tanto, ¿no? Típicamente cuando andan bien enamorados, pues todos dicen, voy a probar mi amor o que me prueben el amor, ¿no? Pero pues no sabemos ni qué onda, qué significa realmente probar. Justificación es algo más que solo argumentación. Una justificación puede decir con cierta lógica por qué
el proceder de ciertas cosas. Y ya una demostración se adjudica más a la matemática. Pero en matemáticas todas esas palabras son exactamente lo mismo, ¿ok? Para que no nos andemos... Si por ahí les pongo argumenta tu respuesta, significa justifícala, pruébala, demuéstrala, ¿ok? O si ven la palabra fea, demostrar, pues no le tengan miedo, ¿no? Es argumentar técnicamente, nada más que con una lógica de trasfondo, ¿ok? Y ahorita vamos a ver un poco más de detalle de eso. Híjole. Aquí hay algo muy interesante. Por ahí un ruso, Fetisov, en un escrito de los años 80, en un libro, en un texto, él expone que uno de sus alumnos le llega muy preocupado, pues le habían bajado la nota al resolver uno de sus problemas. Y él estaba justificando pues, que sus procesos eran correctos y no había nada, no había ningún problema, ¿no? A ver si les da tiempo leer esto rápido, para que no lo lea yo en voz alta, si no se me van a aburrir. Pasamos a la siguiente porque ahí no termina. Entonces el alumno, pues hasta ahí dice, yo estoy bien, dice todo correcto, me basé en teoremas, ¿no? Y yo debo estar bien. Y changos. Y el profesor le dijo, Neil Pastel, el teorema del cuadrilátero circunscrito no es correcto. Ágicos. Pero si todo estaba demostrado a priori, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe cuál fue el problema? Bueno, el mismo alumno le llegó a preguntar a Fetisov, oye, ¿dónde está el error? ¿Cuál fue mi error? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le podría responder a ese alumno en dónde fue el error que cometió? ¿Podría regresar a la pregunta, bueno, a la diapositiva anterior para ver otra vez el problema? Gracias. Profe, Uh-huh. de que ahí nos habla de un trapecio isósceles, ¿no? Uh-huh. Y dice que... Ay, no recuerdo. Dice que los lados no paralelos son de 17 centímetros. Uh-huh. Ahí estaríamos considerando un trapecio, no sé cómo se llama, regular. No. ¿No? Isósceles, a ver, ¿qué se les viene a la mente cuando les dicen triángulo isósceles? Triángulo, triángulo. Que todos sus lados son diferentes. No, ese es el escaleno, ¿no? El Que isósceles. tiene dos lados iguales. Es cierto. Dos lados iguales, ¿no? Sí. Entonces, un trapecio isósceles
tendría dos lados iguales. Ajá, ¿qué tendría? Sí, sus dos lados iguales, concuerdo, sí. Sí, ¿no? Ok. Sí, muy cierto. Para empezar, bueno. Ajá. Bueno, nos dice el supuesto teorema que la suma de lados opuestos es igual. Ujú, Y bueno, o sea, pues sí le da igual, ¿no? ujú. 25 más 9 es 34 y 17 por 2 es 34. Ok, va. Y sí, o sea, es una buena idea eso de una de las diagonales del trapecio, utilizarla como circunferencia del círculo, pues sí, también. Pero no sé, o sea, que tus cuentas te estén saliendo bien no significa que la idea que traes sea correcta. Y bueno, por lo que menciona su maestro, bueno, el Ferdi, no sé qué, ahorita no me acuerdo el nombre. Y pues bueno, seguramente propuso el teorema incorrecto como para usarlo de referencia. Y yo lo que me imagino, no sé, tal vez es que el teorema del cuadrilátero no necesariamente aplica para un trapezoide. Porque bueno, o sea, cuadriláteros tenemos muchos tipos. Tenemos cuadrados, rectángulos, trapecios. ¿Cómo se llama este, güey? Tenemos rombos, romboides. Ujú. A lo mejor y empezando por generalizar eso, pues ya se equivocó. Ok, ¿no? Ahí estaba el problema, porque no enunciaba el teorema. ¿Qué teorema? Nada más hacía referencia al teorema fulano, ¿no? Que solo él entendía, o sea, el alumno, pero pues el profesor no sabía ni de qué le estaba hablando. ¿Ok? Bueno, entonces ahí podrían haber problemas, ¿no? Justo, a lo mejor el teorema que él ocupa solo se vale para cuadriláteros rectángulos, ¿no? O sea, todos los ángulos rectos. Y este no funcionaría. En fin. Pero ese es el problema, ¿no? ¿Qué pasó? Yo lo demostré y no hubo, y hubo problemas. Bueno, nosotros podemos checar la literatura y ver que el concepto que tenemos actualmente de demostración pues ya ha evolucionado como la misma matemática, ¿no? A través del tiempo. Y podemos echarle un clavado rápido a la literatura, ¿no? Bartolacci, que es lo que decía, Morris Klein, ¿no? Técnicamente, ¿qué es lo que decían estos cuates? Pues si lo pasamos a palabras actuales, una demostración en un sistema axiomático F es una sucesión de fórmulas bien formadas, tal que para cada i y cada beta sub i es un axioma de F, o beta sub i es una consecuencia directa de alguna fórmula bien formada antecesora en la sucesión en virtud de una u otra regla de inferencia de F. Así de bonita está la definición. ¿Todos sabían eso? El formalismo lógico detrás de que es una demostración. Tenía más o menos una idea con el primer aporte que hice. ¿No? O sea, les digo, si vamos a ver, casi todos tenemos la idea de que lo que dice Bartolacci, con otras palabras, o Klein, o Simon Singh, o Balachev. ¿No? Pero nadie me dijo la forma, ¿no? Que esta la podemos encontrar en Mendelssohn, pero podemos ocupar cualquier otra referencia de lógica, ¿no? Lógica matemática, y vamos a encontrar exactamente las mismas palabras. Bueno, en inglés, francés o cualquier otro idioma, pero la idea es exactamente la misma, que es una sucesión de fórmulas bien formadas
y vamos a deducir cosas a partir de reglas de inferencias o etcétera. ¿Ok? Esto es lo que es una demostración como tal. Y si lo vemos así crudo y rudo, pues parece que nos está hablando en chino, ¿no? Entonces, así, si vamos más rápido, Balachev dice, son secuencias de enunciados organizados según reglas determinadas. ¿Para qué nos hacemos tantas vueltas, no? Pero todas tienen exactamente la misma estructura de fondo. Por eso ya actualmente se llega a una manera más formal de reconocer si algo es una demostración o no. Ahora pues, ¿qué son esas reglas de inferencia? ¿En qué sistema axiomático estamos viviendo? Bueno, eso se les queda a ustedes de tarea. Buscarla. Pueden consultarlo en Mendelssohn. ¿Cuáles son nuestras reglas de inferencia usuales, etcétera? Ya así, en resumidas cuentas, son poner enunciados, secuencias de enunciados, en cierto orden, y vamos a ir deduciendo cosas que van con reglas preestablecidas a mano, ¿no? Ya a estas alturas ya habrán visto algunas demostraciones, son bastantes. Y por ahí mencionaba un compañero que nosotros lo único que teníamos era una tesis, ¿no? Todavía no sabíamos si era realmente algo verdadero o falso, ¿ok? Y pues nosotros nos gustaría que esos enunciados lógicos que pongamos realmente resulten teoremas, ¿no? Si no, pues, changos. Solo queda ahí en hipótesis. Ok. Lakatos en el 2007, de acuerdo a Lakatos, podemos clasificar las demostraciones en 3 tipos de demostraciones, lo que son las preformales, las formales y las postformales. Y Billers, o de Billers, de acuerdo a su funcionalidad, le da al menos 5 clasificaciones, ¿no? Lakatos lo hace en la estructura de la demostración, o sea, cómo está escrita la argumentación, y es como las clasifica. Y esto de Billers lo clasifica de acuerdo para qué me sirven. Esa es la clasificación funcional. Ok, ahorita vamos a dar un paso rápido por todas ellas. ¿Alguien tiene una idea de qué significa una demostración preformal? No, profe. ¿O qué le suena eso de preformales? ¿Sería como la hipótesis? No, ya estamos en demostraciones, ¿no? La hipótesis es tu afirmación, ¿no? Lo que digas. Un ejemplo, 0 es mayor que 1. Esa es mi hipótesis, ¿no? Bueno, lo que yo estoy afirmando. Podría ser que no está basada en axiomas o teoremas. Preformales. Entonces... Profe, yo vería una demostración preformal más como un contraejemplo que como lo que vendría siendo algo basado en axiomas o teoremas. O sea, por ejemplo, para citar su hipótesis, pues un contraejemplo es que 1 siempre sucede al 0 a partir de los conjuntos vacíos. Entonces, pues se estaría demostrando por contraejemplo que su hipótesis es falsa. Esto sería como para mí una demostración preformal. Bueno, pues ni tanto, porque ya estás ocupando cuestiones de conjuntos, ¿no? Ahí no lo dices y vamos a ver qué significa eso. Ahorita no lo dices, pero estás hablando de cardinales, ¿no? Si partes del vacío, hablas de cantidades de elementos de un conjunto, y bla, bla, bla. Entonces sí te estás basando en cuestiones, pero ahorita vamos a ver qué significa justamente esa idea más o menos que estás dando, ¿no? Profe, ¿puedo hacer un aporte?
Para mí una definición preformal creo que viene de un enunciado lógico-matemático que podría ser contradicción, que sería lo que vimos en primer semestre de P, entonces Q y esas cosas. A ver. Esas sentencias lógicas que estás pensando justamente son las famosas fórmulas bien formadas, ¿no? Ya estamos hablando formalmente. ¿Sí, Antonio? ¿Qué pasó? Yo tengo una idea, pero no sé cómo aplicarla en la hipótesis que nos dio. Yo me imagino como preformal, no sé, cuando hacíamos las series de pasos para, no sé, demostrar Gauss y tenías esa formulita y el primer paso que hacías era demostrarla con uno o demostrarlo con algo que siempre funcione. Entonces yo me imagino que esa es como una demostración preformal porque como tal nada más estás sustituyendo y así. Ok. Técnicamente, con tu comentario y el de uno de tus compañeros, completamos la clasificación que es una preformal. Para que me entiendan, antes de que les diga qué es, técnicamente ya dijeron qué es, pues les voy a dar una demostración preformal. Y mi proposición, mi afirmación va a ser que el área de un triángulo esférico, es decir, un triangulito sobre una esfera de radio 1, con ángulos alfa, beta y gamma, a ver si no me equivoco en los nombres, es la suma de los tres ángulos menos pi. Los ángulos, evidentemente, deben estar en radianes. Esa es mi afirmación. Mi hipótesis de la proposición es que tengo un triángulo esférico con estas medidas de sus ángulos. Y mi tesis me dice que el área va a ser esto. Entonces, mi conclusión. Entonces, esto es lo que yo tengo como hipótesis, ¿no? Tengo un triángulo esférico y sus ángulos son alfa, beta y gamma en radianes. Eso es lo único que tengo como hipótesis, como válido ya a priori. Y quiero probar que su área es la suma de los tres ángulos menos pi. Bueno, todos se pueden preguntar qué es un triángulo esférico. Esta es una esferita y justamente este triángulo que está resaltado en negro, este es un triángulo sobre la esfera. ¿Y cómo voy a formar triángulos en la esfera? No sé si ustedes conozcan, pero esta es una circunferencia sobre la esfera, pero es una circunferencia máxima. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo el centro de esta circunferencia, va a ser el centro de la esfera. Así de simple. ¿Sí? ¿Dudas de que es un triángulo esférico? No, profe. Va que va. Entonces, aquí la técnica, para que me sigan más adelante en la construcción, es alargar justamente estos lados del triángulo. También estoy generando los círculos máximos, o circunferencias máximas. Y aquí pues está el triángulo que yo tengo, pero al prolongarlas, resulta un triángulo completamente opuesto, ¿no? Y de la misma área. Entonces, con eso en mente, bueno, estos son los ángulos alfa, gamma y beta, ¿no? Estos son los angulitos. Entonces, lo que voy a llamar una doble luna con ángulo alfa, justamente es tomar en consideración dos circunferencias máximas y la que esté comprendida, formándose el ángulo alfa, esta es una doble luna, ¿no? Son como dos gajitos de la naranja, uno opuesto al otro, ¿ok? ¿Sí se entiende que es una doble luna? Sí. Va que va. ¿Podría repetirlo, por favor? Tomo dos circunferencias máximas. Hace un rato los había mencionado, ¿no? Estas son las circunferencias máximas. Tomo dos. Y lo que me generan con un ángulo. Aquí hay dos ángulos, ¿no? Este que está en blanco y el otro, el suplementario, ¿no?
Estos son los ángulos, pero el ángulo que me importa es alfa, ¿no? Y lo que está comprendido dentro de esa región, que forma el ángulo alfa, esa va a ser una doble luna. O sea, estos dos gajitos, este y el de atrás, ¿no? Imagínense que es una naranja y cada gajo de naranja tienen un ángulo alfa, ¿no? Entonces, este gajito y el gajito opuesto van a ser lo que es una doble luna. Pero nada más estoy hablando sobre la cáscara de la naranja, ¿no? No todo. Si no, se me van a complicar, ¿no? O sea, lo de adentro no existe. Solo lo de afuera. La pura esferita. Va. Entonces, ahí va la demostración. Pues primero, pues, lo básico es saber cómo calcular el área de una doble luna, ¿no? Como ya lo vimos en la imagen. Entonces, alfa máximo puede valer pi. ¿Por qué? Si esto es pi y esto es pi, ya tengo 2pi, ¿no? Y 2pi ya es una vuelta completa. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Entonces, mi ángulo alfa va de algo más que 0, evidentemente, a pi, casi a pi. O a pi llega. Y podemos tomar un ejemplo. Si alfa fuese pi tercios, pues sería una tercera parte. Entonces, podemos llegar a que su área va a ser 4 tercios de pi, el área de la doble luna. Entonces, sí, ya, esto es un caso particular, pero entonces en general sabemos que alfa es el valor en radianes. Entonces, el área de la doble luna va a ser 4 alfa. Y así para cualquier valor de alfa o cualquier valor del ángulo. Entonces, si se acuerdan, el triángulo tenía 3 ángulos, alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, para cada uno de esos ángulos, calculo el área de sus dobles lunas. Y si las junto todas en una sola esfera, noten que esto se va a empalmar 3 veces, ¿no? O sea, esta doble luna aporta este triangulito una vez, la otra doble luna otra vez, y esta última tercera luna, doble luna, te da una tercera vez, ¿no? O sea, voy a tener un triángulo por cada uno de mis dobles lunas. Y más, recuerden que el antipodal, ¿no? En la figura anterior, aquí había un triángulo antipodal, entonces aquí lo estoy pasando 3 veces y allá abajo también 3 veces. El mismo triángulo, la misma área, ¿ok? Y es lo que dice a continuación, ¿no? Entonces aquí está la técnica, justo lo que les decía, prolongamos los lados, armamos las dobles lunas. Entonces observamos que se forma un triángulo antipodal, ¿no? De la misma área, exactamente el mismo triángulo, no más que del otro lado, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que cada uno su área de las dobles lunas van a ser 4 alfa, 4 beta y 4 gamma. Y con esto podemos llegar justamente pues que como cubren toda la esfera, y por otro lado pues va a ser 4pi, 2 veces el área del triángulo que estoy formando, más 2 veces el antipodal, ¿ok? Y hacemos cuentas, factorizamos el 4, listo. Llego a que el área justamente es como decía mi argumentación. ¿Ok? Ahorita no se pregunten si la demostración es correcta o no, si el enunciado es correcto o no. Sí, sí es correcto. O sea, pero aquí está la forma de que decía uno de sus compañeros. Pregunta, ¿en algún lugar ocupé alguna definición, algún axioma, algún teorema? ¿Alguna vez invoqué alguno de esos resultados? No, nunca citó nada. Exacto. Entonces, y incluso en algún momento les dije, pues fíjense ustedes que si alfa fuese pi tercios, el área debe ser 4 pi tercios. ¿Por qué? Porque yo lo digo.
¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esta demostración? No es que esté mal, ¿no? Solo necesito convencerlos de que es verdad. Esto es lo que llamamos una demostración performante. No hay lógica así como que muy clara o bien definidita de qué es, cómo voy concluyendo cosas. No, no menciono axiomas ni nada por el estilo. Profe, ¿Sí? ¿podría proponer un ejemplo práctico? No sé qué significa práctico. Para mí esto es práctico, ¿no? Bueno, no práctico, sino, ¿puede regresar a la imagen de las dobles lunas juntas, por favor? A ver, ajá, aquí. Ajá, pues es que yo lo vi como las bolas de queso que se tienen que ir uniendo justo una tras otra y ya, así. Entonces lo vi de esa forma como para ir sacando las conclusiones de los enunciados que fuimos haciendo. Personalmente lo vi como una bola de queso. Sí, sí, técnicamente sí. Nada más que imagínate que es un, ¿cómo se llama estas? Queso Oaxaca, quesillo, ¿no? Sí. Y la intersección entre las hebras justamente va a ser el triangulito, ¿no? Este triangulito, y pues como ya está aquí la bolita de queso, del otro lado, el antipodal, el triángulo antipodal, también pasa ahí los cachitos, ¿no? De la bolita de queso. Si lo quieres ver así, está perverso, ¿no? Aquí también se van a unir. Vas a duplicar, a triplicar cada triángulo. ¿Sí lo ven? Entonces, como estoy triplicándolo, aquí me sobran 2 veces el área y aquí me sobra 2 veces el área. Toda la esfera, aquí estoy sumando 2 veces más y 2 veces más. Por eso en la cuenta, cuando la hago aquí, aparecen esas 2 veces más. O sea, si sumo las 3 dobles lunas, voy a aumentar el área 2 veces del triangulito normal que ahí me dieron y 2 veces el antipodal. Ok. Pero técnicamente, ese es lo que se llama una preformal. Estoy dándoles una argumentación de la validez de mi teorema, de mi proposición, pero nunca les estoy mencionando un resultado a priori, ¿no? Bien demostrado, o axioma, ni por qué regla de inferencia, nada. ¿Ok? Entonces, técnicamente, esa es una demostración preformal. Entonces, ahí ya un compañero lo había dicho, ¿no? Y rematando, pues solo es para que tú me creas que lo que estoy diciendo es verdadero, ¿no? Nomás hay que tener cuidado. Si no tenemos mucho cuidado, ese tipo de argumentos nos puede llevar a falsedades porque no está bien escrito. Y ahí pueden revisar la CATOS. Al rato, al final de la clase les pongo la referencia bibliográfica. Pueden echarse un clavado, leer el ejemplo que ahí da. Todo parece bien, te convences de que es cierto, pero hay un problema, ¿no? Que no es cierta la proposición. Entonces ahí podrían checar el ejemplo. Entonces deben tener cuidado con las demostraciones performales, que no haya huecos, ¿no? Lógicos. Este es un problema muy dado, al menos lo he visto en el mundo de la topología geométrica, geometría topológica. Lo que significa eso, que la mayoría de las investigaciones, sus demostraciones justamente son preformales. No sé si conozcan
¿Cuál era? Ahorita es el teorema de Poincaré, pero antes era la... Ay, Dios. Bueno, lo vienen demostrando más adelante con flujos de Ricci, etcétera, pero quedaba abierto. Y nadie, el que le había dado la demostración, justamente había dado una demostración formal y había huecos allí. Pero bueno, después si llegamos, podemos ver un ejemplo más locochón, pues ya lo vemos. Ok, esas son las preformales. Y pues las formales no hay que darnos tanto, ¿no? Ya les había yo hecho hincapié en que Mendelssohn ya había dado una idea, bueno, da una idea de qué es una demostración formal. Y pues es más fácil decir cuándo algo sí es una demostración formal o no, en lugar de construir una demostración. Y un ejemplo bien rápido, tengo esta proposición. Los complejos, unión un punto al que le voy a llamar infinito. Ese conjunto lo llamo C tilde. Y mi afirmación dice que ese conjunto es una superficie de Riemann. Por el momento, quédense que es superficie, ¿no? Si lo dibujamos, justamente es una esferita. Por eso se llama esfera de Riemann. Esta es una representación gráfica de la esfera de Riemann, ¿no? La esferita como tal, un punto que es el polo norte, regularmente le llamamos polo norte, lo bautizamos como el infinito, y todas las demás son números complejos, ¿ok? Y aquí está la demostración. Sí, puede ser que ahorita esté muy espantosa la situación. Pero a ver, léanla y díganme qué no entienden de esta demostración. ¿O qué preguntas le harían? Si un estudiante llega y les da esta demostración, ¿qué preguntas le harían? ¿Qué es homeomorfismo, biolomorfa, holomorfa, biolomorfismo? Para empezar, ¿no? Y supongamos que ya sabes qué significan esas palabras. Nada más esas palabras, ¿no? Y también que ya sabes qué significa superficie de Riemann. ¿Cuál sería el pero o otras preguntas? Por ejemplo, en el segundo renglón dice, es claro que, y una afirmación. Pero debería explicarlo, ¿no? En vez de decir que es claro. Ok. Si fuera una demostración formal, debería decir por qué es claro. Ya empezamos feo, ¿no? Exacto. Tenía yo un profesor ruso que una vez dijo, es evidente. Salió a fumarse un cigarro y entra diciendo, no, 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 no. Si es evidente, ¿por qué no lo escribo? Y empezó a escribirlo. Y al final de la demostración se dio cuenta que no era tan evidente, ¿no? Dijo, no, no es tan evidente. Y justamente esas cosas, ¿no? Es lo que nos lleva a decir que pues, si es tan evidente, ¿por qué no lo escribes, no? Entonces, esto de biolomorfismo, homeomorfismo y cosas por el estilo son que las funciones sean analíticas, inversa analítica, biyecciones, etc. Eso es de análisis complejo. Lo que nos interesa ahorita es la estructura de la demostración, ¿ok? Ya si quieren nos podemos poner a aclarar estos términos, pero pues no es el objetivo de esta parte. Justamente por esas cosas, ¿no? Esas afirmaciones que esto es trivial, es evidente que se sigue de tal cosa, nos lleva a decir que eso no es una demostración formal. Y por desgracia, va a ser muy difícil que vean una demostración formal en su vida, salvo que se dediquen a hacer demostraciones.
Sí, sí o no. Sí, profe. Sí, o sea, como que una demostración formal tiene que evitar esas como ambigüedades, ¿no? Pero es un problema porque a veces para poder demostrar algo utilizas cosas que tú das como ciertas, pero si quieres hacer una real demostración formal, esas cosas que parecen evidentes también las tienes que demostrar hasta que el núcleo de las cosas sea invariablemente cierto, ¿no? Ujú. Por ahí, ¿quién fue? No sé, creo que sí es Hilbert o Riemann, uno de los dos, junto con Gödel, o Gödel, como quieran decir. Creo que sí fue junto con él. Arman una estructura, bueno, arman todo lo que ahorita manejan como lógica, ¿no? Eso de las fórmulas bien formadas. Hacen un manuscrito de más de 1000 páginas solo para demostrar que 1 es menor que 2. Y al final dicen, y esta afirmación en algún momento podría ser de utilidad. O sea, más de 1000 páginas solo para demostrar que 1 es menor que 2. Wow. Y ya, ¿no? Ah, exacto. Veristation es uno de los que los menciona. Entonces, esa es una demostración bastante larga para una sentencia sumamente fácil, que ustedes me van a decir, me lo enseñaron desde la primaria, ¿no? Yo imagínense, nada más una proposición tan, pero tan simple, les llevó bastante tiempo para demostrarlo. Todo lo demás, justamente como aquí lo dice, ¿no? Tal vez no nos dé tiempo en nuestra vida a hacer una demostración completita, sin obviar cosas, ¿no? Sin saltarnos, sin enunciar todos. Tendríamos que ir probando todo dentro de la demostración. Cada afirmación que hagamos, cada cosa que enunciemos, tenemos que demostrarla dentro, ¿no? Híjole. Entonces, si alguien les dice que hace demostraciones en formales, les está mintiendo y gacho, ¿no? Profe, Uh-huh. ¿y cuál es un ejemplo de demostración formal? Yo me voy a hacer como Pilatos, me voy a las manos, yo no sé. Técnicamente un ejemplo como tal no te lo puedo mostrar. ¿Sabes por qué? ¿Por Nos qué? llevaría todo un curso solo de mostrarte una sola afirmación, así muy básica. Uh-huh. Hay como lo dice Ángel, hay un video en Veristacio nada más para darte a conocer qué es lo que pasó justamente con esas partes, ¿no? Pero sí es muy, muy complicado hacer una demostración formal. Y justo lo dice, podría ser que nunca nos dé tiempo en nuestra vida terminar la demostración formal, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar todo un semestre, si no es que hasta más, para entender una sola demostración formal. Y esa de las básicas, ¿no? O sea, ¿por qué 0 es menor que 1? ¿O por qué 1 es menor que 2? Uh-huh. Entonces, imagínate llevarte todo un semestre solo para entender una demostración formal. Es demasiado. Entonces, no, aquí no cabría en unos 10 minutos darte un ejemplo de qué es una demostración formal. Claro, si nos vamos a la estructura de qué es una secuencia lógica de fórmulas bien formadas, pues sí hay ejemplos rápidos, pero pues no tiene mucha... Porque te pondría yo beta y beta 1, entonces beta 2, entonces beta 3, utilizando algunas reglas de inferencia, pero esas no les encontraría yo lógica, ¿no? O sea, tú me vas a decir, muy bien, tienes una cadena de fórmulas bien formadas, aplicas muy bien tus reglas de inferencia, pero ¿y si me los pones en castellano? Ejemplo, ¿no? Justo como el del área de un triángulo en una esfera. Ahora sí que no solo sean formulitas, ¿no? Porque formulitas, pues puedes hacer cadenas, irte a la lógica formal y dar un ejemplo de que es una demostración ahí con puras fórmulas, pero eso, según yo, no tendría mucho chiste si no es que solo quieres averiguar cómo es la estructura, ¿no? Si quieres ver una demostración en forma
con palabras humanas, o sea, con lenguaje materno, está muy difícil, ¿no? Va. Gracias, compañero. Supongo que es la de Veritasium, ¿no? Sí, es esa. Esa está muy divertida, ¿no? Ok. Pues técnicamente no les tengo un ejemplo de qué es una. Y pues vamos con las postformales. Pues ya tiene que ver algo más rudation, ¿no? Estas demostraciones postformales son un poco más que las preformales y un poco más sueltas que las formales, ¿no? O sea, ¿qué vamos a tener? Un ejemplo muy bonito es que en la geometría proyectiva, lo que signifique eso, si ustedes tienen un enunciado y saben que es válido, el mismo enunciado va a ser válido si cambian punto por recta y recta por punto, ¿no? O sea, en la expresión. Un ejemplo rápido, si ustedes dicen que cualesquiera dos rectas distintas en el mismo plano determinan un punto único, si eso es verdad, entonces el enunciado cualesquiera dos puntos, ¿sí se ven? Estoy cambiando en lugar de rectas puntos distintos en el mismo plano determinan una única recta. Cambié recta por punto y punto por rectas. ¿Ok? Si el primer enunciado es verdadero, el segundo en automático es verdadero. Ese está bonito, ¿no? Y ese se le conoce como el principio de dualidad de la geometría proyectiva. Entonces, de manera indirecta, demostraría yo el último enunciado, aplicando el principio de dualidad. Y esa es una demostración postformal. De acuerdo al principio de dualidad de la geometría proyectiva, como el primer enunciado es correcto o es válido, tendremos que el segundo también lo es. Y esa sería una demostración postformal. Y pues aquí nosotros en nuestros argumentos, ¿no?, vamos a hacer uso de axiomas o teoremas, los famosos metateoremas, ¿no? Que un ejemplo básico es el teorema de elección, que ese no es que ni sea válido, ¿no? El axioma de elección o la hipótesis del continuo, que ahorita ya es axioma del continuo. Otro muy famosote, pues es el postulado de Euclides, ¿no? Hace mucho tiempo, este teoremazo, que no es teorema, sino es axioma, muchos lo tomaban como teorema y trataban de dar una demostración basándose en los primeros 4 postulados y no llegaron a nada. Bueno, sí llegaron a algo, geometrías no euclidianas, pero justamente este es un metateorema, ¿no? O mejor dicho, es un axioma que no puede ser deducido, o una afirmación que no puede ser deducida de los primeros 4. Entonces, por eso el quinto también se convierte en un postulado o en un teorema. Y está bien bonito, ¿no? Su manera. ¿Todos conocían esta forma del teorema, del postulado de Euclides, mejor dicho? No. Yo no lo conocía, profe. Supongo que todos conocían que dado una recta y un punto exterior a ella, existe una única paralela que pasa por ese punto. U otra equivalente, que dos rectas son paralelas si y solo si son equidistantes. Pero este fue el enunciado que dio Euclides. Bueno, lo dio en griego, no en español, evidentemente, pero así de choncho y feo. Los que han tenido experiencias con axiomas, los axiomas son cortos y claros, ¿no? Un axioma rápido es que dado 2 puntos en mi plano,
existe una única recta que pasa por ellos dos. Fin de la historia, ¿no? Es claro, corto, breve, sin tantas vueltas. Pero está muy enredado, ¿no? Entonces, quienes trataron de demostrarlo dieron postulado, bueno, teoremas o proposiciones equivalentes al quinto postulado de Euclides. Una de ellas es justo el del, dado una recta y un punto exterior a ella, existe una única paralela que pasa por ese punto, ¿no? O el equivalente que da dos rectas son paralelas, sí, solo sí, son equidistantes. Eso es más fácil de entender que este mismo axioma que dio Euclides. Tan feo era que Euclides lo evita bastante, ¿no? Mucho tiempo, hasta que ya no puede con él. Entre rectas y rectos. A ver, rectas son las líneas, ¿no? Y rectos son los ángulos. Ahí hay una... Si lo quieres ver, ¿qué son ángulos rectos? Son el ángulo formado por dos rectas perpendiculares. ¿Para qué va? Entonces, bueno, las preformales ocupamos axiomas, justo el ejemplo de la hipótesis del continuo, lo que signifique la hipótesis del continuo, la podemos aceptar o aceptar una de sus negaciones. Igual aquí, el postulado de Euclides, podemos aceptar el postulado de Euclides, que es válido, o tomar una de sus negaciones, ¿no? Y trabajar con ellos, ¿no? Y depende lo que tomen como válido es lo que les resulta, ¿no? Justamente. Aquí, si toman como válido este postulado, van a llegar a la geometría euclidiana, que es la que nos atañe ahorita. Si lo toman como falso y toman una de las dos negaciones, les genera la geometría hiperbólica o la geometría esférica. ¿Ok? Entonces, dependiendo qué tomen como verdadero, qué metateoremas estén tomando, es lo que van a obtener. ¿Ok? Y justo el uso de esas axiomas o postulados son lo que nos dan las postformales, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar más con demostraciones preformales y postformales. Evidentemente no vamos a dar demostraciones formales, pero sí muchas postformales, ¿no? Basándonos en teoremas previos, en axiomas, y nada más citándolos, ¿no? No voy a probar su veracidad de algunas situaciones, entonces, vamos a trabajar con ese tipo de demostraciones, de acuerdo a la estructura, ¿ok? Y pues nos vamos a la clasificación funcional. En pocas palabras, ¿para qué me sirve una demostración? Hasta ahorita claro más o menos de qué es una demostración en forma a su estructura, de acuerdo a cómo están escritas. Sí, creo que todo claro, profe. Va que va. Y ahora, uno de los problemas que me he dado cuenta es, sí, muy chido. Qué bonita demostración. Pero ¿y a mí para qué me sirve, no? Entonces, una fácil de pues esta, ¿no? La que todos dijeron. Verificación, validación, que para eso funcionaba, ¿no? Esa es la única funcionalidad que ustedes le han visto, ¿no?
Y no es que esté mal, sino es la que están acostumbrados a que siempre les dicen. Pero no es la única, ¿no? Ya vimos que habían 5 funciones más, al menos, ¿no? Al menos. Pueden haber muchas más. Y pues aquí de nuevo nos metemos con los teoremazos. Y de nuevo aquí tenemos una demostración preformal, ¿no? Si no saben qué es esto, ahorita les voy a decir quiénes son estas transformaciones. Lo único que me está diciendo es que si yo tomo 3 puntos cualesquiera, va a existir una transformación de Mobius, o sea, una función bonita que me va a convertir esos 3 puntos en estos otros 3. Esta en variable compleja es muy utilizado, lo que es en la parte de análisis complejo. Entonces, y no cualquier orden, ¿no? O sea, Z1, la transformación lo va a mandar a W1, Z2 a W2, Z3 a W3, ¿no? En ese orden. Entonces es específico. ¿Quiénes están las transformaciones estas? Justamente este producto. Y ya está feo, ¿no? Y si lo ponemos en esta forma, que esta es una transformación de Mobius, toda transformación de Mobius es un cociente. ¿Y quién va a ser A? Bueno, van a ser la diferencia del Z1 y el Z3, el B y C y D, ¿no? Entonces ya tenemos cómo es las transformaciones de Mobius en el caso anterior, ¿no? O sea, esta T, justamente es esta, ¿no? O sea, aquí tenemos su forma. Entonces sí, justamente se hacen las cuentas, sustituyen aquí los valores específicos, les va a dar W1, W2 y W3. Sin ningún problema. Ok. Pero pues esto justamente nada más es para validar, ¿no? ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Sí, es cierto, de acuerdo a la demostración. ¿Ok? Como explicación. ¿Alguien tiene una idea de qué es eso? ¿Qué será una demostración vista como explicación? Hola. Yo no entendí la pregunta. Sí, ¿qué significará que funcione como explicación una demostración? Una demostración para que sea como explicación. Pues eso es lo que usan los maestros. Bueno, para eso las usan los maestros, supongo, ¿no? Porque ellos ya saben que es verdad. Por ejemplo, se me ocurre el canal que se llama El Traductor de Ingeniería. Y usa demostraciones para explicar para qué sirve cada cosa que se usa en las matemáticas. A ver. Tan, tarán. Ahí ya mencionaban la por contradicción, por ejemplo. Te voy a convencer de que es verdadero, pero no te voy a demostrar directamente, sino te voy a decir por qué debe ser verdadero, ¿no? O sea, no mira, parto del enunciado 1, hago más enunciados y llego a la conclusión. No. Aquí fíjate que debe ser verdadero, ¿no? Pero si no lo fuera, llegamos a una contradicción, ¿no? Estoy tratando de convencer mediante alguna explicación que es verdadero. Y aquí tenemos una proposición fácil, rápida, que me dice que el conjunto vacío es... Paul, tienes el micrófono abierto. Que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? Y pues mira, yo te digo, supongamos que no lo es, ¿no? Que eso significa que existe un elemento en el vacío que no está en A. Pero eso es una contradicción, ¿no? Aquí no te estoy demostrando directamente que el enunciado es válido, sino qué pasaría si no fuera válido.
Aquí te estoy dando más que una demostración, una explicación del por qué debe funcionar lo que estoy diciendo, ¿ok? Profe, entonces sería como agarrar una demostración ya establecida, por así decirlo, y nada más reducirlo a lo absurdo. No, no, no. O sea, yo te voy a... este tipo de demostraciones, yo te voy a explicar el por qué esto es verdadero, más no te voy a demostrar que lo sea. Ujú. Se toman como válidas las demostraciones porque hay una afirmación ahí en lógica que si existe una demostración indirecta, que es lo que se le conoce, existe una demostración directa, al estilo de que vas encadenando fórmulas bien formadas y llegas a tu tesis, ¿no? Y aquí no llegas a tu tesis, o sea, no llego a que el vacío es subconjunto de A, sino llego a que el vacío tiene elementos, ¿no? Entonces, de manera indirecta te estoy demostrando que esta proposición es verdadera, te estoy explicando el por qué debe ser verdadera, ¿no? ¿Existen demostración directa? Sí. ¿Cuál es? Pues ahí se las dejo de tarea, ¿no? Pero al menos esta demostración como tal se acepta, porque hay algunas equivalencias lógicas, ¿no? Si P implica Q es verdadero, entonces su negación es falsa, ¿no? Si su negación es falsa, entonces P implica Q es verdadera, ¿no? Y justamente yo me estoy respaldando en eso. Estoy viendo que la negación de P implica Q es falsa, entonces P implica Q debe ser verdadera, ¿no? Ese tipo de demostraciones son como las más comunes, ¿no, profe? O sea, porque sí he Exactamente. visto que es como más sencillo llegar a, a dar algún resultado, como que viendo qué pasaría si, por ejemplo, el resultado, o sea, el enunciado te dice, esta fórmula te va a hacer a fuerzas llegar a cero. Entonces tú supones, bueno, supongamos que no aplica, que no es posible llegar a cero en eso. Entonces tú desarrollas y llegas como un tipo de contradicción y así das a entender que la única forma de tú llegar a ese lugar, a ese resultado cero, es utilizando esa fórmula y en dado caso de que se cambie alguna variable, pues ya no se llega, ¿no? Algo así entiendo yo por eso, ¿no? Es una de las más usadas, sí. No es la más usada, eso sí, pero sí es una de las más usadas. Y pues eso va a depender la proposición que estén manejando, ¿no? Pero o sea, esta demostración no te demuestra directamente que el enunciado sea válido, ¿no? Sino te voy a convencer de que el enunciado es válido. Y si lo hace, bueno, al menos a mí sí me convence que el enunciado es válido. O por qué debe ser válido. Va. Como sistematización. ¿Alguien tiene una idea de qué significará eso? Que tiene una estructura. Bueno, pues ya aquí nos vamos a encontrar con que justamente la misma demostración me va a dar posiblemente pasos a seguir. Si estoy, ejemplo, construyendo la integral, la demostración misma me va a decir cómo hacerlo para llegar a la construcción. Si quisieran, es como si ustedes fueran el programador y el resultado, pues van a hacerlo con una computadora, ¿no? O sea, esto les va a dar pasos a seguir para irlos haciendo. Ahí pueden empezar a encontrar cuestiones de qué es válido, qué pasa si cambias algunas cositas, etcétera, ¿no? Esto es como un algoritmo a seguir en ciertos procesos, ¿no? Como descubrimiento. Bueno, esto se da mucho en el sentido de que muchas personas
en la matemática actual, muchos queremos demostrar ciertas cosas, pero por querer demostrarlas, en el momento de estar argumentando, uno llega a ver, justamente decir, mira, lo encontré, no lo encontré, pero descubrí algo nuevo, ¿no? Lo que nos lleva a la construcción es déjenme ver, que creo que sí es la construcción de GPS y cuestiones de, ¿qué más? De aparatos al estilo de los celulares, las tablets, etcétera. Justamente era tratar de demostrar el último teorema de Fermat, ¿no? Todo lo que se desarrolló a través de él para demostrar sobre el último teorema de Fermat dio hincapié a mucha teoría nueva, solo para demostrarlo, ¿no? Entonces ahí mismo en las demostraciones nos hacen descubrir cosas. En la misma estructura de la demostración a veces nos dicen, mira, si tú modificas la condición 1 de tu enunciado, te va a dar algo nuevo, ¿no? Si modificas la condición n de tu enunciado, te sales de ¿por qué no funciona? ¿Por qué sí funciona? ¿Cómo descubres nueva teoría? Es justo moviendo en las demostraciones. Si mueves algo, las demostraciones te dicen va a pasar que no se cumpla nada o encuentres nuevas teorías, ¿no? Entonces la misma demostración te dice o te da hincapié a descubrir muchas cosas, ¿no? Un ejemplo fue el surgimiento de las categorías, ¿no? Esta rama de la matemática que es categorías. Se dieron cuenta que las estructuras de las demostraciones se repetían en diferentes ámbitos, ¿no? Como que el esqueleto, solo cambiaban las palabras, ¿no? Pero el esqueleto de la demostración era lo mismo. Era exactamente igual. Y entonces surge la teoría de las categorías, ¿no? Pero justamente gracias a las demostraciones se pudo ver ese patrón. Entonces, por ventaja o desventaja, la intuición a veces funciona, a veces no. Y ahorita creo que el miércoles, a ver si ya se abre el seminario y me va a tocar hablar. Voy a tomar un poco del tema de las geometrías no euclidianas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Profe, Sí, sí. ¿no es el teorema de Fermat el que se estaba debatiendo entre la comunidad matemática apenas? Hace como 10 años. Sí, No, apenas. No sé si lo estoy confundiendo, pero un colombiano, apenas, bueno, supuestamente se estaba haciendo un debate, no recuerdo bien cómo era. Y supuestamente lo había demostrado un colombiano, pero bueno, hay un debate en cuanto a eso. Déjenme revisar bien la información. Sí, yo no he dicho que ya esté demostrado, sino justo para demostrarlo se desarrolló mucha herramienta. O sea, nada más por tratar de demostrar algo, se desarrolla mucho, bastante conocimiento matemático para poder dar esos pasos, ¿no? O sea, justamente para poder dar pasito a pasito necesitamos teoremas, axiomas, nuevas estructuras a veces, y justamente esa es la innovación. Para poder ir de la fórmula beta 1 a la beta 2, a veces hay que inventar toda una nueva teoría solo para poder pasar de beta 1 a beta 2. Y esa es la parte del descubrimiento. O sea, si yo quiero asegurar que puedo pasar del primer enunciado al tercer enunciado, necesito desarrollar toda una nueva teoría para poder hacerlo, tal vez, ¿no? O tal vez solo un nuevo enunciado, ¿no? Algún enunciado que me ayude a ligarlos. Ok. Ese es el descubrimiento, ¿no? La misma demostración me va a decir, mira, para que puedas llegar de aquí para allá, de un lado al otro, necesitas algo más que solo lo que tienes ahorita, ¿no? Entonces ahí mismo, la misma demostración te forza a crear nuevo conocimiento matemático.
o te da hincapié a deducir cosas que, mira, en esta parte de la demostración, si no fuera ejemplo continuo la función, ¿qué pasa? ¿No? ¿Puedo hablar de integrales de Riemann? Si no, que tengo que modificar a la definición de integral de Riemann para poder seguir avanzando. En fin. Entonces, la misma demostración les va a dar hincapié a descubrimientos. ¿Ok? Como comunicación. ¿Ustedes qué entienden cuando les dan eso? Bueno, la palabra comunicación. Como un intercambio de información entre personas o más. Ok. Entonces, la demostración, ¿qué sería? ¿Cómo dijo, profe? En este caso, si lo vemos como medio de comunicación, una demostración, ¿qué Pues sí, una entendería? manera de compartir información, ¿no? Por un medio, que en este caso son pues, las fórmulas o lo que sea que hagamos, ¿no? O sea, si nos vamos a lo formal de la comunicación, ¿no? Emisor, medio, receptor, cosas así. Bueno, pues a grosso modo hay que entender esta parte, cómo se comunican los matemáticos hoy en día entre ellos. Bueno, aparte de verbalmente, ¿no? Pero ¿cómo te comunico mis ideas? ¿No? O sea, si yo digo que hay humanos viviendo en la luna actualmente, tengo que demostrarlo, ¿no? Y entonces mi manera de comunicarte que mi idea es verdadera, justamente es a través de las demostraciones. Y cuando alguien me va a refutar mi idea, lo hace mediante una demostración, ¿no? O sea, esto es falso por la siguiente contraejemplo. Y entonces, entre matemáticos, nos comunicamos frecuentemente las ideas, teoría y todo esto, justo a través de las demostraciones. Entonces, este nos va a dar más un vistazo a qué es para qué me sirven las demostraciones, ¿no? No solo es para dar validez a algo, ¿no? Claro, no es la única manera, lo que ya les decía, no es la única forma de comunicarnos entre matemáticos, ¿no? Pero así me comunicas lo que estás haciendo y yo de la misma manera te comunico si es correcto o no, ¿no? O sea, si es correcto, ni pongo peros, ¿no? Pero si no, ahí sí te digo, mira, pues considera el siguiente caso. Y ya, pero justamente en las demostraciones es donde va la comunicación. Entonces aquí, realmente, así mira, aquí está mi argumentación. Ustedes pueden decir, no, es de que aquí le falta tal cosa, o esto sobra, o pongamos algo más. Entonces, es así como se construye las demostraciones, ¿no? Entonces, justamente cuando alguien sube en un artículo, publica en un artículo una demostración de cierta validez, bueno, de cierta afirmación, el público en general, a través de los años, lo toma como aceptable, ¿no? O sea, llega un momento en donde todo el mundo se convence de que estás diciendo la verdad, o incluso mucho tiempo después puede llegar alguien con un contraejemplo, ¿no? Funciona, pero no es cierto por tales circunstancias. Entonces, así es como se construye actualmente la matemática. No todos te van a creer tu demostración a la primera, van a dudar, pero pues justamente con argumentaciones, con demostraciones, es como nos comunicamos, ¿no? Entonces, en resumen, la CATOS, de acuerdo a la
estructura de la demostración propone lo que son las preformales, las formales y las postformales. Entonces vamos a estar yendo entre preformal y postformal. Entonces, así como tomémosla como algo va a ser verdadero, la primera y la última. Pero la única diferencia es que en la postformal sí voy a ocupar, al menos te voy a decir, mira, por el teorema fulanito, yo sé que puedo deducir esto. Por el axioma sutano. Y la preformal no te voy a mencionar esos resultados, ¿no? Quiero suponer, o voy a suponer que ustedes pueden, de una demostración preformal que yo les dé, hacer una postformal, ¿no? O sea, decir, mira, tú diste este paso, pero es válido por tal axioma, o por tal teorema, tal proposición. O tal definición. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a estar trabajando. Evidentemente las formales no, ¿no? Para que nos hacemos patos, las formales no. Pero sí voy a ir saltando entre uno y otro, ¿no? En algún momento les voy a dar preformales, en algún momento postformales. Y pues, la última, la clasificación funcional. Espero que haya quedado más o menos clara, que no solo es para validar, también para comunicarnos, para descubrir nuevas cosas, ¿no? Algoritmos. Hay un algoritmo, el algoritmo de Picard para ecuaciones diferenciales. La misma demostración te dice cómo construir la solución, ¿no? Cómo encontrarlo. Entonces, las mismas demostraciones te van a decir, siga estos pasos y encuentre usted la solución a tal problema, ¿no? Algunas demostraciones justamente se les llama constructivas porque a lo mejor el enunciado solo te dice existe y la demostración te dice sí existe y cómo la construyes, ¿no? No siempre, pero muchas veces sí. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No, profe, todo claro. No, profe, por ahora no. Profe, yo tengo nomás una Todo perfecto, preguntota. profe. ¿Va a subir esta presentación en SEA? Sí, al SEA. Sí, lo voy a subir así. Pero usted no ¿Mande? graba la clase, ¿verdad? Usted no No. graba la clase, ¿verdad? No. Ay, y tengan cuidado eso de las grabaciones. Al menos la UNAM tiene, ¿cómo se llama? Para que puedan grabar y subirla a las redes y todo esto de manera legal, todos los presentes al momento de hacerse la grabación deben de estar de acuerdo de que sean grabados, aunque no participen, ¿no? Si no, sí pueden tener consecuencias legalosas. Por si alguien llega a grabar la sesión y la publica ahí en redes sociales o algo así, tenga mucho cuidado porque pueden meterse en líos gordos, ¿no? Bueno, me refiero en general. Aquí no creo que haya problemas, salvo que alguno de los compañeros diga, no, me gusta que me graben. Ok, está bien. Les mencionaba que aquí hay algunas referencias para que les chequen, para que digan que no me inventé todo, ¿no? Aquí están las referencias, ahí justamente iba yo mencionando, Balachel en el 2000, échenles una vista, una mirada, ¿no? A lo que les decía yo del de Fetisov, lo menciona mucho en la geometría. La geometría es muy bonita para armar justamente el concepto de demostración. Geometría en general, ¿no? No la analítica como caso particular, ¿no? En general, la geometría es un buen lugar para ver qué son los dos sistemas axiomáticos, etc., ¿no? De Larios, ¿no? Si no demuestro, enseño matemáticas. Entonces, la otra pregunta sería, si no aprendo a demostrar, ¿estoy aprendiendo matemáticas? Aquí otro de Larios, justamente sobre ese mundo. Entonces, todo tiene
Al menos aquí están los articulitos, los pueden leer, o libros, por ejemplo, algunos de ellos son libros, entonces chéquenlos sin ningún problema, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Profe, Ujú. yo tenía una duda. Sí. No ha dejado su tarea, ¿verdad? No. Bueno. La actividad de fin de semana va a ser hasta la otra semana, o sea, déjenme ver. Les digo. Bueno, Igualmente los precuestionarios, profe, serían hasta la siguiente semana. Simón, sí, exacto. La primera actividad de fin de semana hay del 17 al 20, 21, o sea, en ese fin de semana. Y las actividades pre-clases van a empezar el 14, ¿no? O sea, me estoy esperando porque hay muchos que llegan en altas y bajas, algunos no les resuelven luego, etcétera, para que no tenga yo problemas con que se atrasaron con preclases o cuestiones por el estilo. Ya el martes 15 ya empezamos con las actividades preclases y el 17 saldría la primera actividad de fin de semana. Oiga, profe, entonces, ¿ya es seguro que el 14 regresamos a presencial? Técnicamente, tienes probabilidad 1, bueno, casi 1. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que sí. Oficialmente no se ha dicho nada, o sea, ¿para qué te voy a mentir, no? Sí. Oficialmente no se ha dicho que sí, que no. Pero, así como van las situaciones, ya es inevitable que regresemos el siguiente lunes, ¿no? Sí, el siguiente lunes. Ya regresamos porque regresamos. Salvo que salga una nueva variante del COVID y sea muy fea, ¿no? Pero ya está muy, muy difícil. Ok, profe, gracias. Acá. Profe, yo tengo una duda. Digo, igual me acabo de unir y ya leí el documento de evaluación. Veo que tiene 3 formas de entregar los trabajos. Una que es tomando fotos, otra en Liveboard y en otra en látex. ¿Nosotros elegimos o usted la especifica? Eso es cuando estamos en línea, ¿no? Sí. No, tú lo escoges, pero todo lo vas a subir al SEA. Vale. Entonces es la elección de esas 3, ¿no? Sí, y en el sentido es que que tú puedes escribirlo ya sea a mano, o en la tablet, en el celular, así, directamente. Lo que interesante es que subas un archivo PDF y lo subas en el SEA. Ese es el... Vale, muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Entonces dijo que las diapositivas iban a estar en el SEA, ¿verdad, profe? Sí. Mientras tengamos clases en línea, todo lo voy a ir subiendo al SEA. Una vez que hagamos presenciales, pues ya no. Vale, profe. ¿Alguien más? Usa presentación